La mujer era, sin duda, una asesina de élite. Pero ella acudió voluntariamente al jardín de infancia para convertirse en maestra de preescolar. Mi tarea diaria no es jugar al escondite con los niños. Consiste en tomar clases con ellos y hacer manualidades juntos. Y la razón por la que estaba dispuesto a hacerlo es esta. Solo por las peleas y los asesinatos diarios. Se cansó de la vida de asesino. Justo en ese momento, alguien le propuso un trato. En un año. Proteger la seguridad personal de los niños en un jardín de infancia. Recuperará su libertad. Así que, para poder vivir como una persona normal. Sal a buscar novio. Rita aceptó de buen grado esta ardua tarea. Pero en su primer día de trabajo. Los problemas llamaron a la puerta. Se vio a un hombre instalando un rifle de francotirador en la azotea. Mientras la mira telescópica del rifle de francotirador apuntaba al objetivo. El hombre apretó el gatillo sin dudarlo. En el momento en que se dispara la bala. De repente apareció una maestra de preescolar. Mientras estaba delante del niño. Usó una pala para bloquear la bala. Antes de que el hombre pudiera recuperarse del shock. Se percató de que la maestra de jardín de infancia estaba mirando en su dirección. Al darse cuenta de que había sido expuesto. Además, la otra parte no es en absoluto una educadora infantil común y corriente. Acto seguido, el hombre recogió sus cosas y huyó precipitadamente. Pero, inesperadamente, al segundo siguiente pasó volando una pala. Acercándose directamente al rostro del hombre. Dientes rectos. La maestra de jardín de infancia, de alguna manera, se había salido con la suya. Han llegado a su entorno. El hombre no tuvo tiempo de pensar. Inmediatamente tiró una bombona de gas y corrió en dirección opuesta. Al segundo siguiente, él pateó. La maestra de jardín de infancia ya se había acercado al hombre armado. Preguntó quién lo había enviado. Las cualidades básicas de un asesino profesional. El hombre no tenía intención de revelar la información de su empleador. Inesperadamente, las 10 máscaras se cayeron. Se reveló un rostro apuesto. Pero al ver a esa mujer, quedó instantáneamente cautivado. Esta mañana. Él practicaba la adivinación. Aprendió. Puede que encuentres a tu media naranja. Y ahora ha encontrado a su tipo de novia. Mi favorito es un chico guapo con pelo negro. La mujer perdió instantáneamente el valor para atacar. El hombre le preguntó qué estaba esperando. La educadora infantil se emocionó tanto que rompió a llorar. Su voz es tan agradable. ¿Hay alguien en la familia que lo entienda? Luego, en las expresiones de la alianza de sicarios. El educador infantil se presentó como altruista. ¿Tiene novia el hombre? El hombre simplemente dijo que no. De repente me di cuenta. ¿Es posible que este chico se haya enamorado de mí? Dado que ese es el caso. El hombre confesó sus sentimientos directamente. Le preguntó a Rita si le gustaría salir con él. Por supuesto, lo que estaba pensando era. Mientras Rita muestre la más mínima debilidad. Luego, él le dio la vuelta a la tortilla y mató a Rita. Rita pensó por un momento. Intervino para indicar que había estado de acuerdo antes. Puedes hacerle algunas preguntas a un hombre. Luego pregúntale al hombre. ¿Te gusta comer estofado con arroz? A los aficionados a la pesca les gusta comer ciertos rellenos, etc. El resultado fue una respuesta que coincidía con mis preferencias. Es prácticamente la chica de mis sueños. Y ahora la última pregunta. ¿A los hombres les gusta ver los créditos finales de las películas? El hombre dijo que es del tipo de persona que no ve los créditos finales. Salga directamente. Al segundo siguiente, se oyó un fuerte estallido. Rita disparó directamente a la cabeza del oponente. Hizo una pausa por un momento. Rita rompió a llorar. Parece que esta persona tiene intereses diferentes a los míos. Realmente no estábamos destinados a estar juntos. Así que volvamos al trabajo. Así que volvieron al jardín de infancia. Informé al decano sobre la reaparición del asesino. Teniendo en cuenta que Rita solo llevaba una semana trabajando allí. 5 asesinos ya han sido abatidos. Ni siquiera el decano pudo evitar elogiarlo. Como cabía esperar del legendario asesino que fuiste. Rita, chef número 999. Aunque siento que todo eso pertenece al pasado. Pero el decano le recordó a Rita. Ella. La misión actual es una tarea clasificada encomendada por el Estado. Siempre y cuando dentro de un año. Proteger la seguridad de los niños en el jardín de infancia. Él puede recuperar su libertad. Por el contrario, si uno intenta escapar o hacerle daño al niño. Entonces mataría a Rita. Rita, por favor, recuerda esto. A Rita no le importaba en absoluto. Trata sobre lo difícil que es encontrar un buen hombre en el jardín de infancia. ¿Podría el decano presentarme a un hombre? El decano dijo que no podía hacer nada para ayudar. Yo también me crié en un entorno militar y estoy soltero. Y ver a Rita romper a llorar.
Un niño le ofreció rápidamente un trébol de 4 hojas para consolarla. Mirando el trébol de 4 hojas que tenía en la mano, Rita no pudo evitar pensar en su pasado. En el pasado, fue entrenado como asesino. Lo único que le entregaron fue un arma. Pero este tipo de vida parece bastante buena ahora. Y en el jardín de infancia al que asistía había políticos. Grandes emprendedores. O quizás sea el colegio al que van los hijos de las superestrellas. Por lo tanto, este lugar es frecuentemente blanco de personas con malas intenciones. Incluso provocó que los jardines de infancia. Numerosas muertes y lesiones lamentables entre funcionarios públicos. Para evitar esta situación, el Estado intercambia acciones simples. La tarea asignada para proteger a los hijos de delincuentes en activo. Por eso existen profesoras especiales como Rita. El objetivo de Rita es, simplemente, sobrevivir este año. Entonces recuperaron su libertad y salieron. Consíguete un novio guapo. Claro, antes de eso. También necesitamos acabar con el flujo interminable de asesinos. No esperaba que hubiera tantos invitados hoy. Comercio. A Rita se le ordenó que llevara al niño a un lugar seguro. Los compañeros y otras personas se preparan para jugar. Al mismo tiempo. Allende. Otra asesina de élite, Plum Blossom, acaba de completar una misión. Mi propio jefe. Entonces le notificaron que fuera a un lugar llamado. El lugar del jardín de infancia negro. Gira a la derecha, diablillo. Sin embargo, el jefe le dijo que lo vigilara. La pala del mismo rango acaba de ser derrotada. El hombre simplemente se burló, la pala es demasiado débil. No importa cuál sea el jardín de infancia más seguro. Sin duda, resolveré todos los problemas relacionados con la segunda mano. Rita estaba de buen humor hoy después de regresar al jardín de infancia. Porque hoy volvió a consultar al oráculo. Puede que encuentre a mi príncipe azul. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta del jardín de infancia. La fuente es de un anciano. Afirmaban pertenecer a la familia Edward. Dijeron que estaban allí para recoger al niño y llevarlo a casa. Rita le preguntó a la otra parte. ¿Tiene usted una tarjeta de identificación para verificar su identidad? El resultado fue que solo le eché un vistazo. Rita sacó su pistola y la apuntó al anciano. Al mismo tiempo, se dijo. La máscara del anciano está hecha de forma tan tosca. No me quitaron los lunares de la cara. Así que el anciano debería quitarse la máscara. El anciano murmuró algo entre dientes, en efecto, no es sencillo. En un instante, sacó una larga espada de su bastón. Corte hacia Rita. Este ataque, de hecho, partió la pistola de Rita en dos. Sin arma. El anciano se abalanzó sobre Rita sin ningún tipo de restricción. Resultado. Rita simplemente sacó las tijeras de mano que llevaba consigo. Bloqueó el ataque del anciano. El anciano quedó estupefacto ante esto. Pero su arma era más larga y tenía ventaja. Pero inesperadamente, al segundo siguiente, Rita le arrojó las tijeras. El anciano se defendió rápidamente. Rita ya había asestado un golpe mortal con una pierna. Al mismo tiempo, se apoderaron del arma del anciano. Rita volvió a preguntar quién había enviado al anciano. Sin embargo, antes de eso, Rita también sentía curiosidad por saber cómo era realmente el anciano. Entonces la hoja brilló y la máscara se hizo añicos. La persona que apareció frente a Rita fue. Es un chico rubio y guapo. Pensando en mi adivinación. Rita solo quiere decir. ¿Será posible que haya vuelto a encontrar a mi verdadero amor? Deberías conocer al guapo delincuente de oro. Pero él quiere salir con alguien que esté entre los mejores novios. La segunda existencia. Y así, se desarrolló una escena familiar. Primero le preguntaron al hombre si tenía novia. Tras recibir una respuesta negativa. Las flores del ciruelo son como palas. Sospecho que este chico podría haberse enamorado de mí. Se hizo la misma preparación para darle primero a Rita una respuesta superficial. Aprovecha entonces la oportunidad para matar a Rita. Las flores de ciruelo avanzan y luego golpean la pared. Rita cometió una falta sobre sí. También estoy preparando para comenzar mi propia relación sentimental. Alto grado de idoneidad. La primera pregunta fue sobre hombres que comen ramen. ¿Qué sueles comer en el primer bocado? Rita parecía muy nerviosa en ese momento. Comiendo fideos. Es simplemente cuestión de comer primero los fideos o beber primero la sopa. Prefiere a los hombres que primero beben sopa. Así que más te vale no decepcionarme. Entonces. El Golden Retriever dijo que le gusta comer char siu primero. El resultado fue que un solo tajo te expuso directamente, bastardo. Somos completamente incompatibles. Mirando al guapo tipo tumbado en el suelo. Rita Mer fue golpeado durante 3 segundos. He decidido volver al trabajo. Pero este tipo sigue vivo. Incluso planeó reemplazar a Rita antes de morir.
pero inesperadamente, tras el disparo. En cambio, una bala le impactó en la frente. Al mismo tiempo, una advertencia: no bajen la guardia. La maestra de jardín de infancia salió por la puerta. Aunque es muy guapo, Rita no tiene absolutamente ningún interés en él. El señor Doug, que ni siquiera quería deberle un favor a nadie. Por otro lado, con las derrotas consecutivas de espadas y tréboles, la organización de asesinos ha contratado al tercer miembro de alto nivel. Colmillo asesino. Sin embargo, a diferencia de los dos primeros, actuaron de forma imprudente por su cuenta. Esta vez pretende adopte un método más fiable para completar la tarea. De vuelta al jardín de infancia. La razón por la que Rita odia a Doug es: este tipo es un mujeriego que dice muchas tonterías. A menudo. Bromeando con Rita sobre lo mucho que le gustaba. Luego, aprovechándose de la situación, robó la cartera de Rita y la examinó a su antojo. Esto hacía que Rita quisiera dispararle cada vez. Y la razón por la que Doug fue a la cárcel también se debió a que cometió un delito muy grave: fraude y robo. Sin embargo, dado que ambos profesores estaban a cargo de la misma clase, la directora Alina espera que ambos puedan llevarse bien pacíficamente. Idealmente, podrían trabajar juntos para superar un año y recuperar su libertad. A Doug no le importaba. Ha perseverado solo durante mucho tiempo. Naturalmente, no se necesitan acompañantes. Sin embargo, ese día, de camino a casa después del trabajo, me encontré con un anciano perdido. La anciana le pidió indicaciones. Doug sacó inmediatamente su pistola. El interrogatorio sobre quien envió a la anciana era un asunto serio. La anciana era una estafadora. Doug descubrió el disfraz de la anciana enseguida. Está lleno de defectos. Se escuchó una voz verdaderamente poderosa. Mientras tanto, aparecieron más personas que habían estado emboscadas. Inesperadamente, la otra parte parecía estar esperándome deliberadamente. Esto es malo. Allende. Rita descubre el dinero en la cartera que Doug cogió. Desapareció inesperadamente. Esto enfureció a Rita, que estaba a punto de perseguir a Doug y darle una paliza. Como resultado, llegaron a las inmediaciones. Pero lo único que encontraron fue un charco de sangre en el suelo. En ese momento, Lin Sen fue sometido a severas torturas. Square tiene la intención oficial de comenzar desde Doug. Extraer información sobre el jardín de infancia de sus propias bocas. Él estaba haciendo movimientos, pero Doug permanecía en silencio. Solo podía darle a Doug una última oportunidad. Doug vaciló en ese momento. Morirá si revela información sobre el jardín de infancia. No hablar también es una sentencia de muerte. La única esperanza es confiar en las propias habilidades. Mientras puede escapar de la vista del enemigo aunque sea por un instante. Tiene una forma de escapar. Sin embargo, el número de personas ahora es grande. No existe absolutamente ninguna posibilidad de ese tipo. Mirándolo de esta manera, realmente voy a morir aquí. Doug recuerda su vida. Sus padres lo abandonaron a una edad temprana y creció en un barrio marginal. Nadie quería acercarse a él. Nadie estuvo dispuesto a ayudarle durante su infancia. Le inculcó la idea de que debía confiar en sí mismo para todo. Luego emprendieron una senda de estafas y engaños. Al final, acabó encarcelado como un lobo. Y ahora morirá aquí completamente solo. Quizás este sea mi destino final. Pero en los últimos momentos de la vida, Daoge aún esperaba que alguien viniera a rescatarlos. Luego, justo después de que el otro bando disparara, una bala mató prematuramente al pistolero. Ante las miradas atónitas de todos, un hombre armado se acercó y preguntó: ¿qué quieres saber? ¿Hay algún chico guapo entre vosotros? El Salvador en la desesperación parece haber aparecido de verdad. Se apresuró a llegar cuando vio a alguien peleando solo. El grupo de asesinos es feroz. Rita, sin embargo, estaba reflexionando sobre una pregunta que él le había hecho hoy. La adivinación predice que yo podría. Conocerás a tu príncipe azul. Así que quiero. Veamos si hay algún tipo guapo entre estos asesinos. El resultado fue que, tras examinar minuciosamente los cadáveres, lo único que encontraron fueron individuos deformes y con malformaciones. Justo en ese momento, apareció el líder de los asesinos. Según la idea general de que el hermano mayor siempre es un chico guapo, Rita se emocionó al instante. Resultó que el hermano mayor era una persona de aspecto común y corriente. El contenido del chico guapo es 02 bastardos. Rita fue despedida inmediatamente. Ver cómo mataban a su jefe de esta manera. Todo el mundo se está volviendo loco. Estaba a punto de matar a Rita para vengar a su jefe. Rita lamentaba no tener un chico guapo. Un viaje desperdiciado. Rápidamente tomaron represalias. Sin embargo, fue emboscado por un asesino escondido en la caja. Al segundo siguiente, Doug,
que de alguna manera había escapado, se metió directamente en la ropa de Den. Aplastada a este tipo. Doug tiene la habilidad de pasar desapercibido por un segundo. La capacidad de escapar. Pero gracias a Rita. Solo puede activarse tras atraer la atención de otros asesinos. Por lo tanto, ha salvado a Rita una vez más. Ahora están a mano. Los rehenes ya han sido rescatados. A continuación, debemos eliminar al asesino y erradicar los peligros ocultos. Doug se abalanzó sobre el grupo de asesinos en un instante. Pero en realidad no hizo nada, simplemente siguió avanzando a la carga. Los asesinos creían que Doug iba a huir. Mientras Doug pasaba junto a ellos. Ya les han robado todas las armas. Allende. Cuando Rita confirmó que Doug estaba bien. Un momento de distracción provocó que un hombre corpulento lo agarrara por el cuello y se lo llevara. Yo creía que Rita era, después de todo, una mujer. Absolutamente incapaz de liberarse. Inesperadamente, Rita tomó represalias arrojándolo al suelo. Los demás asesinos estaban completamente aterrorizados. Así que después de eliminar a todos los asesinos, Doug se mostró algo sentimental, recordando cómo antes tenía que depender únicamente de sí mismo. Era la primera vez que lo rescataban. Pero pase lo que pase, sigo sintiéndome un poco feliz. Rita también parecía. Pensando en mi pasado, cuando estaba completamente solo. Así que dijeron que ambos tuvieron mucha suerte. Así que, aunque hubo conflictos antes. Pero aún podemos ser buenos amigos. Doug dudó un instante. Él seguía sujetando la mano de Rita, la mano con la que nació. Al segundo siguiente, un temblor repentino se sintió a su alrededor. Parecía que estaba a punto de derrumbarse. Rita dijo rápidamente. Parece que es porque acaba de derrotar a un apoyo. Corre, mi señor. Inesperadamente, las lesiones de Doug fueron demasiado graves. Para entonces, ya no me quedaban fuerzas. Estaba a punto de decirle a Rita que no se preocupara por mí. Al segundo siguiente. Rita recogió a Doug y salió corriendo del edificio. En ese momento, una piedra se derrumbó. Casualmente, eso coincidió con la reacción de Rita. Cabello largo ondeando en un instante. Me debes otro favor. El profesor Doug perdió la cabeza. Entonces reveló algo que parecía sacado de un cómic romántico. La expresión de quedar instantáneamente cautivado por el protagonista. Madre mía, Doug, tú eres la protagonista femenina, ¿verdad? De vuelta en el jardín de infancia, Doug colgó inmediatamente. Debido a las normas en los jardines de infancia. El profesor debe salir por la puerta trasera. Como resultado, Doug no solo infringió las normas al entrar por la puerta principal. Incluso fue arrestado. Por lo tanto, es esencial una investigación exhaustiva. ¿Hubo alguna filtración de información de inteligencia? Y después de resolver el problema de Doug. La decana Elena entonces informó. Porque una maestra de jardín de infancia de la clase Dandelion había fallecido previamente en acto de servicio. Así que hoy se unirá una nueva persona para complementar la información. Porque no sabemos cuándo llegará el recién llegado. Lelita estaba muy emocionada durante la clase. Doug estaba tocando el piano para los niños. Él también quería intentarlo. Esto hizo que Doug se sonrojara al instante. No sé por qué. A partir de ayer. Sentía que estaba actuando de forma extraña con Rita. En particular, le parecía que las manos de Rita eran pequeñas. Pestañas largas. Eso le aceleró el corazón. El resultado es este. Mi buena voluntad se desvaneció en el momento en que Rita tocó el piano. El poderoso dedo de Rita. En realidad, destrozó el piano. Eso es indignante. A Rita no le importaba. Simplemente explicó que estaba deseando conocer a sus nuevos compañeros. ¡Qué emoción! Si se trata de un nuevo compañero de trabajo. Eso sería genial si fuera un chico guapo. Pero Jack convenció a Rita. Es mejor que te centres en tu propia vida. Él mismo se incorporó a la empresa hace un mes. Rita, en cambio, fue hace una semana. Trabajar en este jardín de infancia es extremadamente peligroso. Son como consumibles, uno muere y entra otro. Lo más importante. Siempre tuvo la sensación de que el decano les ocultaba algo. Dejen que estos criminales. Ejecutar misiones de Gilly a nivel nacional. ¿Es realmente solo para proteger? ¿Proteger a los hijos de estas personas ricas es realmente tan sencillo? Rita consideraba que el asunto era demasiado complicado. Él solo sabía. Simplemente tienen que proteger a los niños. Aunque eso es lo que dicen. Justo en ese momento, sonó el timbre. Rita pensó que era un nuevo compañero de trabajo. Salió corriendo al instante. Cuando abrieron la puerta, era realmente un chico guapo con el pelo largo. Solo le eché un vistazo. Rita ya se había imaginado cómo sería estar juntos. Tras enterarse de que el nombre de la otra persona era Earts.
Rita decidió entablar conversación con la otra parte. ¿Es esta la confirmación definitiva de que él es su príncipe azul? Entonces le preguntaron a Ontao cuando comió ramen. ¿Qué te gusta comer primero? Ante un tipo tan guapo. Aunque no compartan mi preferencia por tomar la sopa primero. A Rita también le pareció aceptable. Resultado. Ontao dijo que no le gusta nada ir a los restaurantes de ramen. Entonces le lanzó un puñetazo, mocoso, tú no comes ramen. No esperaba perder el control. Un puñetazo y el nuevo compañero quedó acabado. Rita se disculpó rápidamente con el decano. El decano dijo que esa persona no era nueva en absoluto. Pero el asesino. Luego le mostró a Rita. Llevaba una pistola escondida en el pecho. Rita suspiró aliviada. Entonces el decano le dijo a Rita que terminara el trabajo y que él podía encargarse personalmente. No quiero que una granada se me resbale al segundo siguiente. En la violenta explosión. Una persona dijo que rematar al enemigo debería dejárselo a él. La persona que llegó era, en efecto, un nuevo empleado. Chica bomba no identificada. Pero al segundo siguiente estaban atados. Según la explicación del decano. Volaron la puerta del jardín de infancia el primer día. Eso es realmente difícil. Entonces surgieron dudas sobre la identidad de la niña. Porque todos esos profesores eran presos condenados a muerte. Escoltados por personal especial. ¿Por qué vino sola la chica? La chica explicó que había sido atacada de camino al lugar. Todos los demás, excepto él, están muertos. Tiene que hacerlo él mismo. Pensando en todos los presos del corredor de la muerte. Se ha confirmado la presencia de un corazón en el cuello. Tras la confirmación del decano, sus dudas se disiparon. Así que en el jardín de infancia negro. Ha llegado otra misteriosa chica que usa bombas. Magnífico. Jo fue muy popular entre los niños durante su primera experiencia como maestra de preescolar. Esto llevó a Dag a pedir ayuda a la protagonista femenina, Rita. Al ver que le habían robado el protagonismo, se dio cuenta de que se lo habían robado. ¿No te sientes triste? Rita lo pensó y dijo que no tenía ni idea. Solo le interesan los hombres guapos. Todo lo demás no importa. Dag se quedó sin palabras. Dile a Rita que no se acerque demasiado a la otra parte. Como recién llegado. La tasa de mortalidad en los jardines de infancia para niños negros es extremadamente alta. La llave estaba impregnada de emoción. Fue asesinado por el enemigo al día siguiente. Eso inevitablemente llevaría a una gran desilusión amorosa. Rita no había planeado tomar la iniciativa en primer lugar. Ella simplemente quiere llevarse bien con chicos guapos. Como resultado, un niño. Tomó una foto de Joa. Banda de Rita. Quiero enseñarle a mi hijo a no tomar las cosas de otras personas sin permiso. Tras echar un vistazo a la foto. Resultó ser una foto de Joa con un chico guapo. La belleza de aquel hombre dejó a Rita boquiabierta durante 100 años. Rápidamente preguntó si esa persona era el novio de Joa. Joa explicó que se trataba de su hermano mayor. Rita, que quedó prendada al instante del apuesto hombre, tomó una decisión. A partir de hoy, Joa será mi mejor hermana. Si tienes alguna dificultad, pregúntate a ti mismo. En conclusión. No lo hice por mi hermano. Solo entonces tomaron la iniciativa de acercarse. Justo cuando Joa iba a decir algo. De repente apareció un helicóptero. Luego, una ráfaga de disparos. Rita y los demás protegieron rápidamente al niño de las balas. Pero el helicóptero estaba en el cielo. Sencillamente eran incapaces de resolverlo. Rita fue inmediatamente a llamar al decano. En consecuencia, Joa dijo que no. Entonces, bajo la mirada atónita de Rita y las otras dos. Él mismo arrancó los pasadores de varias granadas. Al segundo siguiente, blandió el bate de béisbol con fuerza. Era como un lanzacohetes. El helicóptero fue derribado por un impacto directo. El físico de Jack era directamente impactante. Escuchó un rumor en el informe. Se dice que en una familia de asesinos hay una hija menor. Un asesino de élite que utiliza bates de béisbol y bombas. ¿Podría ser tú? Bradley asintió en señal de confirmación. Pero entonces, de repente, miró a Rita. Pregúntame si puedes hacerme un favor. Eso es para ayudar a salvar a su hermano. Rita se sintió obligada a ayudar cuando supo que era un chico guapo. Entonces, como dijo Doug, la señorita Joa. Vengo de la familia Bradley. Era una familia de asesinos que no toleraba el fracaso. Y él y su hermano hace un año. Como el asesino de la familia. Sin embargo, fracasaron en una misión. En consecuencia, fue arrestado y encarcelado. Mientras tanto, el hermano mayor estaba prófugo. Sin embargo, la misión fracasó. Se convirtió en el blanco de la persecución familiar. Hasta que aceptó la misión clasificada de convertirse en educador de la primera infancia. Liberado de prisión. Sin embargo,
Fueron atacados por asesinos a mitad de camino. Hua Renchu. El otro lado. Era un asesino de su propia familia Bradley. Se estima que es su padre. Todavía estoy intentando comprender a qué se debe este fracaso de Hua. Inesperadamente, en ese preciso instante entró una llamada telefónica. En realidad era el padre de Hua. El padre de Hua le dijo: su hermano ya ha sido capturado. Para salvar al hermano Xia, Hua debe ir al lugar indicado. Aunque sabía que era una trampa. Pero si él no va, su hermano seguramente morirá. Hua estaba decidida a salvar a su hermano a toda costa. Porque es chino. La persona más importante del mundo. Así que le pregunté a Rita si podía ayudarme. Dado que se trata de hombres guapos, Rita ciertamente no tiene ningún problema con ello. Pero Jack interrumpió inmediatamente a Rita. Al mismo tiempo, dijo que no. No es tan sencillo. En segundo lugar, estos educadores de la primera infancia. A todos les habían implantado chips de posicionamiento en el cuello. Vigilancia las 24 horas. Y una vez que se alejan del área designada, serán asesinados instantáneamente. Solo cuando se lucha contra el enemigo. Solo entonces se les permitió moverse libremente. Así que, aunque quisieran ayudar a Hua, no podían. Pero no me esperaba estas palabras. El decano, que apareció de la nada, escuchó esto. Aunque el decano parecía muy enfadado. Sin embargo, aceptó el plan del grupo de tomar medidas. Porque si no se abordan los peligros ocultos, Hua tendrá que aceptar la implacable persecución de los asesinos de la familia. También supone una amenaza para los jardines de infancia. Como los tres son profesores en la misma clase. Que lo resuelvan ellos tres. O limitado a 3 horas. Y Jack ni siquiera ha dicho si fue o no. Los detuvieron a todos juntos. Llegué a una fábrica costera abandonada. Doug estaba a punto de seguir el procedimiento habitual. Pregúntale a Rita, la asesina. ¿Cuáles son los planes? Pero entonces descubrieron que Hua había sido añadido. En mi propio grupo había 2 asesinos. Rita simplemente dijo: Doug no debería llamarse a sí mismo asesino. Simplemente llámate por tu propio nombre. Qué manera tan cariñosa de dirigirse a alguien. Doug estaba completamente perplejo. Y ahora estaba completamente seguro de que todo había terminado. Creo que Rita me cae muy bien. Surgió una emoción indescriptible. Pero justo entonces, apareció un reflejo en el campo de visión. Rita y su compañera respondieron inmediatamente al fuego. Era el asesino quien estaba emboscado aquí. Sin embargo, acababan de lidiar con los dos. Han aparecido más asesinos. Lo más asombroso fue que en ese momento, Hua, el asesino, desapareció repentinamente. Mientras tanto, Hua observaba en secreto a Rita y a las otras 2. Resuelve otros casos de asesinatos. Hay que decirlo. Rita. Los 2 eran más hábiles de lo que él había esperado. Y cuando todos los demás asesinos fueron rechazados, Hua también reveló su voz nuevamente. Rita ya presentía que algo andaba mal con Hua. Como resultado, Doug se fijó en el edificio que tenía al lado. En algún momento desconocido, había una bomba colgada del tejado. Enseguida intuí que algo andaba mal. Doug apartó rápidamente a Rita. Pero, inesperadamente, en el segundo siguiente se desataron innumerables bombas. Ya ha volado hacia ellos 2. También mencionó que ya había llegado a un acuerdo con su padre. Mientras Rita siga muerta, su padre les perdonará la vida a él y a su hermano. Inesperadamente, se trata de un anillo de aire directo Doug de 25 años. En el momento crucial, Doug fue repentinamente apartado. Entonces simplemente lo tiré. Fue Rita quien intervino en el momento crucial. Doug escapó del radio de la explosión. Con el sonido de la explosión, Rita quedó instantáneamente envuelta en la explosión. Acababa de decirle a su padre que había matado al protagonista. Su propio padre le disparó por la espalda. Hasta papá se reía, eran una familia de asesinos. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no cumple su palabra? Un acuerdo verbal estaba a punto de resolverse. La niña y su hermano no se esperaban eso en ese momento. Un disparo. Apareció otra persona. Todos se quedaron atónitos y preguntaron quién era el recién llegado. Soy la pareja de hombres guapos de todo el mundo. Fue Rita, la protagonista femenina, quien acababa de ser alcanzada por la explosión. Realmente no me lo esperaba. Rita sobrevivió a una lluvia de explosiones de granadas. Hua miró hacia un lado. Rita fue descubierta. Resultó que el asesino al que habían matado antes se escondía allí. En la pila de cadáveres. Solo entonces se evitó una explosión. A Rites no le importaba en absoluto. Ya sea utilizando cadáveres como mantas en la educación infantil temprana. Todavía cubierto de heridas. Mientras estés vivo, no es una mierda en absoluto.
y entonces llega el momento de contraatacar. En ese momento, el padre de Hua estaba aterrorizado. Rita, la protagonista femenina de hace décadas. En su momento, le provocó un trauma psicológico muy profundo. En aquella época, Rita era conocida como bruja. Con tan solo 10 años. Durante la batalla con ella, le quedó una marca en la cara. Cicatrices imborrables. Por eso no se ha atrevido a refutarlo durante décadas. Hasta este momento, había utilizado a Hua para lidiar con Rita. Fue entonces cuando se apresuró a llegar a la nación insular. Pero ahora resulta que la pesadilla sigue viva y coleando. Me está matando. Rita desata instantáneamente su forma de bruja. Hua ya había matado a todos los asesinos de los alrededores, quedando solo él. Pero nunca imaginé toda mi vida. En medio de la tos, Rita descubrió. Dao, que resultó gravemente herido, sigue vivo. Esto hizo muy feliz a Rita. Ella pensaba que Jack estaba muerto porque estaba muy débil. Dao se conmovió por un momento, luego se enfureció al instante. Eso no suena a halago. Y cuando Rita volvió a girar la cabeza. El padre de Hua ha desaparecido. En cuanto a Hua, ¿quién lo traicionó? Lógicamente, se debería haber notificado a la directora del jardín de infancia que Hua sería ejecutada. Su hermano fue encarcelado. Sin embargo, Rita protagonizó una rebelión temporal. O simplemente podrían mantenerlo en secreto. De todos modos, nadie más lo sabe. Dao He sintió que algo andaba muy mal. Como era de esperar, Rita estaba a tan solo 1 metro de ser vista. Corrió hacia el lado del hermano de Hua. ¿Podemos ser amigos? Este tipo cayó en las trampas del guapo. No tenía nada más en mente. Hua miró a Dao He con cierta culpa. Porque acababa de dispararle a Dao. Dao estaría de acuerdo con la idea de Rita. Ya que Rita quiere hacer esto. Entonces bien podría darle un respiro a Hua. Esto nunca había sucedido antes. Hua, quien fue cuidada por personas distintas a su hermano. Momento de emoción. Pidió disculpas sinceramente a Rita y a la otra mujer. Pero justo en ese momento, se oyó el sonido de un helicóptero. El padre de Hua no se ha fugado hace un momento. De hecho, regresaron en helicóptero. Dao inmediatamente le preguntó a Hua. ¿Puede volver a ser como antes? Derriba el avión golpeando una granada con un bate de béisbol. Pero Hua dijo que le habían disparado en el brazo. Ahora mismo no es posible. Rita permaneció completamente impasible. Él solo quería que Hua le diera la bomba. Tras decir eso, cogió la bomba y se dirigió solo hacia un lado. Para ayudar a Rita a llamar la atención de su padre. Hua también estaba reprimiendo décadas de represión como asesina. Respiradero. Hablando de su padre. Cuéntate a ti mismo sobre las misiones familiares. O alguna otra cosa. Los odio más que a nadie. Al mismo tiempo, Luta apareció instantáneamente en el edificio contiguo al suyo. Directo al helicóptero. El resultado fue que en el instante en que agarró el helicóptero de apoyo. El ágil movimiento del viejo Huade. Incapaz de dejar que Luta atrapara a su pareja. Sin embargo, ese no es el propósito de Luta. En cambio, las granadas iban completamente montadas en el avión. Así pues, en el instante de la caída. Luta le arrojó la pistola a Daoge. Reunión inmediata de Dao. Apunta con un arma a la bolsa de bombas del avión. En un instante, la torre de los ciervos se desplomó en el mar. El helicóptero también fue alcanzado y explotó. El asunto queda finalmente resuelto. El hermano de Hua. Es preparación y trabajo duro. La hermana menor que la conoció advirtió. Porque, aún así, decidió entregarse. Antes era el asesino de la familia. Manos manchadas de sangre. En aquel momento, solía consolarse a sí mismo diciendo que no tenía otra opción. Pero durante ese año fue perseguido por su padre. De repente tenía 2 personas. En realidad, ha estado escapando de la realidad todo este tiempo. Así que decidió ir a prisión. Repara tus errores. En cuanto a Hua. Ya se había enterado de que Hua había aceptado la misión de Ginny. Convertirse en educador de la primera infancia. Por lo tanto, él también creía. El futuro de Hua no implicará matar a más personas inocentes. En cambio, protegerá más mares. Especialmente en estos tiempos. Casualmente, la moralidad fue la que sacó la torre de los ciervos del mar. Hua tiene nuevos compañeros. Por lo tanto, no le preocupa que a Hua no le vaya bien. Y observando el patio. Les dieron 3 horas más para la operación. Llegaremos pronto. La moralidad le gritó apresuradamente a Hua que quería irse. Pero entonces, otro acontecimiento inesperado estaba a punto de ocurrir. Caminaba muy despacio debido a su lesión. Como resultado del tiroteo de hace un momento. Un contenedor inestable junto a la pared. Está mostrando signos de colapso.
Al ver la gravedad de la herida, no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento crítico, la moralidad arriesgó su vida. Hua fue rescatado del derrumbe. Sería una gran pérdida si muriera ahora. Pero debes tener autoestima. La torre está sumamente agradecida. Durante las décadas siguientes, continuaron pagando las deudas de padres y madres solteros /diagonalas. Así que ahora soy Hua. Pero invertir en el futuro. La protagonista femenina se reveló en un instante. La conmovedora historia de cómo se salvó de una crisis de vida o muerte. Dios mío, normalmente es el guión de la protagonista femenina. La trama ha vuelto a centrarse en la mujer china, ¿verdad? Incluso el mejor maestro de Kung Fu teme resultar herido por un cuchillo de cocina. Los personajes principales, que son educadores de la primera infancia, también intentaron. Afortunadamente, la decana Alina les informó. En el hospital escolar del jardín de infancia hay un médico milagroso. Me recuperé después de recibir tratamiento allí. No esperaba que hubiera un hospital escolar en el jardín de infancia. Rita lo escuchó por primera vez. El médico que aún está en mi imaginación. ¿Podría ser un chico puro y guapo? Cuando abrieron la puerta, vieron. Un hombre corpulento con gafas de sol y blandiendo un hacha de hierro apareció instantáneamente. Dios mío, esto aterrorizó a Rita y a los demás. Esto no parece un médico, parece más bien un carnicero. El grupo rápidamente inventó una excusa diciendo que habían ido a la puerta equivocada. Tienes que irte primero. El grandullón simplemente arrojó el hacha que tenía en la mano. Los obligó a retroceder al instante mientras. Él se acercó por detrás del grupo. Al confirmar que hay 3 heridos, debemos mostrar nuestro respeto. Luego, lleva una en cada mano. Además, uno en su boca. Luego llevaron al grupo de vuelta a la clínica. No esperaba que el tratamiento, limpio y eficiente, fuera tan efectivo. Rita y las otras 2 recibieron un trato excelente. Solo entonces el hombre corpulento se presentó como Gordon. Si bien los beneficios a tiempo parcial. Ella también es la subdirectora de este jardín de infancia. Pensando en las maestras de este jardín de infancia. Suelen ser personas cargadas de pecados. Rita también quería preguntarle a Gordon. ¿Era realmente tan negro antes? Inesperadamente, Gordon no era un criminal. En cambio, él era un soldado, igual que la directora del jardín de infancia, Alina. No me gusta pelear, amo la paz. Si bien esta afirmación es posible gracias a la aparición de Gordon. Poco convincente. Entonces Gordon miró a Hua. Notó que Hua parecía haber dado un paso importante. Entonces. Necesito ir al consultorio de al lado para una cirugía menor. Hay que extraer la bala. La cirugía fue un éxito. Gordon le preguntó a Hua si todavía se sentía mal. Dudó un instante antes de hablar. Hablando de eso, tengo un problema que me ha estado molestando últimamente. Últimamente, ha estado experimentando dolor de pecho inexplicable. Especialmente cuando alguien aparece a su lado. Sentirás algo inexplicable en tu corazón. Esto nunca le había sucedido antes. Entonces, no tiene ninguna enfermedad incurable, ¿verdad? Gordon se quedó sin palabras. La ansiedad adolescente del anciano. También se relaciona con las personas. Chica, ¿estás enamorada? Antes incluso de que pudiera terminar de hablar. Un hombre abrió la puerta de repente con una pistola. Entonces, sin decir palabra, atacó directamente. Entonces ambos abrieron fuego. Rita y su acompañante acudieron rápidamente al oír el alboroto. Pero entonces el hombre mencionó a Asus. El problema de sentir opresión en el pecho. Él sabía el motivo. En pocas palabras, es un resfriado. La recién llegada sostenía un manga soujo y tenía un rostro frío y lleno de cicatrices. Doug reconoció inmediatamente. Pick, una maestra en una clase formal de jardín de infancia. Se dice que es un antiguo arquitecto paisajista. Fue encarcelado por matar a su superior. Finalmente, fue seleccionado para participar en una misión clasificada. Vine aquí para trabajar como maestra de preescolar. Frente al paisaje en primer plano. Doug, un ex sicario y estafador de dinero. Simplemente sentí que no me llevaban nada bien con Piqué. Solo chicos guapos. Rita molesta. Es genial tener niños guapos en el jardín de infancia. Incluso consideró sacar un arma y tener un tiroteo con Piqué. Aprovecha la oportunidad para empezar a jugar. Entonces se oyó un disparo. La pistola de Rita quedó destrozada. Fue Piqué como oficial de policía. Atacó instintivamente después de ver a Rita sacar una pistola. Pero justo cuando Piqué intentaba calmar a Rita. Su pistola se había roto de nuevo. El ataque provino de Rita. Pero no con una pistola. En cambio, se tiró un termómetro. La pistola que derribó a Piqué. Rita se quedó sin palabras. ¿Acaso no era culpa de Piqué? ¿Actuó primero la persona que habló?
Piqué frunció el ceño. Sentí la presión de Rita. Rita no daba muestras de detenerse. Piqué no parece darse cuenta de su error. Su intención es ayudar a Piqué a aceptar la realidad. El cristal se hizo añicos en un instante. Rita volvió a coger la balanza y la bajó de un golpe. Piqué lo esquivó. Piqué aprovechó la oportunidad para agarrar a Rita. Dijo joven. Rita quedó inmovilizada contra el suelo. Pero inesperadamente, se dio la vuelta y se liberó de Rita. Luego, inmovilizó a Piqué. En ese momento, la pistola que acababa de ser abatida aterrizó justo al lado de ellos dos. Los dos desenfundaron rápidamente sus armas. Directamente en una postura extraña desde el este. Se produjo un punto muerto. Rita, cegada por el amor, solo sentía emoción. Pero dejemos que los espectadores disfruten del espectáculo. Doug, a quien también le gusta Rita, se está enfadando mucho. Le dio una patada a Piqué directamente. Piqué iba a decir algo cuando Gordon lo interrumpió. Gordon quedó estupefacto. Le preguntaron a Piqué por qué se había marchado sin dar explicaciones. Gan Piqué fue lo primero que hizo para disculparse. Pero él dijo que fue un accidente. La culpa es principalmente de Gordon. Esto dejó completamente desconcertado a Gordon. Pregunta por qué. Piqué explicó. Lo vio en el manga romántico que estaba leyendo. El amor no correspondido es la etapa más interesante de las citas. Y también vio. Jo parece estar en esta situación con Doug. Para continuar la observación. Al mismo tiempo, impida que este interesante estado desaparezca. Luego interrumpió la explicación de Gordon sobre China. Aunque él prefería. Los triángulos amorosos existen en la vida real. Pero al ver a Rita, esa chica ingenua e inocente, consideraba que esa posibilidad probablemente se había perdido. En ese momento, Doug impidió que la mirada de Piqué se posara en Rita. Todavía preguntando Piqué. Ese tipo que siempre está mirando a las mujeres. ¿Por qué seguir mirándote la espalda? El resultado fue que Piqué inmovilizó inmediatamente a Doug. Doug solía ser un mujeriego. Piqué, el guerrero de corazón puro, llevaba tiempo molesto con él. Ahora le insultan por ver muy poco. Piqué simplemente no soportaba el cómic femenino. Sin embargo, sentía cierta curiosidad. Antes, a Doug no se le daba muy bien superar las defensas. ¿Por qué te pusiste tan nervioso después de solo mirar un par de veces a Doug? ¿Podría ser que le guste Rita? Doug escuchó esto. Simplemente fue un caso de no lo hice. No digas tonterías. Este lugar tiene una gran cantidad de mangas shoujo. El experimentado Piqué quedó conmocionado. En los cómics románticos. Una vez que alguien muestra esta expresión arrogante. Esto significa que la persona que tienes delante debe estar mintiendo. En otras palabras, los triángulos amorosos sí existen. Es simplemente un triángulo amoroso no correspondido, pero aún más emocionante. Y lo único que Piqué puede decir es que esto es fantástico. Pero inesperadamente, en este momento, un grupo de asesinos llegó al jardín de infancia. Y todos son ninjas guapísimos. Pero eso hizo que Rita se volviera loca de felicidad. Juré encontrar entre ellos a mi verdadero amor. A continuación comenzó la sesión de preguntas y respuestas. Como resultado, estaba observando a estos tipos. No me gusta vender entradas como revendedor. Se trata de una persona sumamente excéntrica a la que le encanta comer miel y huevos. Hasta que se vacíe el cargador. Por Dios, todo el apuesto ejército de ninjas fue aniquilado. Todavía no ha encontrado el verdadero amor. Rita, por sí sola, acabó con un grupo de asesinos. Piqué recuerda a varias personas la moralidad. Aunque Rita es muy fuerte. Pero sí depende de una sola persona. Y sin compañeros de equipo. Solo pueden luchar contra asesinos de rangos mixtos. Si te encuentras con un asesino verdaderamente formidable en el futuro. Ese será el día de la muerte de Rita. Lo que el público desconocía era que. Sí, Natasha es una asesina de primera. Tienen a Rita en la mira. Así que en este día. Justo. Rita sigue jugando con los niños en el jardín de infancia. De repente, alguien hizo sonar suavemente el timbre de la puerta exterior. Rita se preguntó si la otra persona era un guardián. Recoge al niño. Como resultado, esta persona agarró inmediatamente la mano de Rita. En cambio, afirmó ser fan de Rita. Al mismo tiempo, también era un asesino invencible y solitario. Vine aquí porque oí hablar de las habilidades de Rita. Vine aquí en busca de un juguete que no se rompiera. Chocaron instantáneamente. Asesinos confirmados. Doug y sus compañeros sacaron rápidamente a los niños del jardín. Trasládate a un lugar seguro. Sin embargo, resultó que 3 personas estaban desaparecidas. No había otra opción que buscar fuera del hospital. Seng Siwa le recordó a Daoji. Tras ver los ojos del asesino. Por alguna razón,
tenía un presentimiento. Es casi como conocer a alguien a quien entiendes. Como Rita en su forma de bruja. Y teniendo en cuenta lo cruel que podía ser Rita en su forma de bruja. Daw también presentía que algo andaba muy mal. Mientras tanto, la batalla se libraba en el otro bando. Natasha realmente merece ser llamada una asesina de élite. Ni siquiera cuando se enfrentó a Alita se quedó atrás. Sin embargo, esquivó repentinamente durante la batalla. Esto indica que es diferente de lo que esperaba. Él pensaba que la legendaria bruja sería muy poderosa. Pero ahora parece que no ha cumplido mis expectativas en absoluto. Rita simplemente respondió. Eso se debe a que ya no es una bruja. No quiero ser una bruja. Actualmente solo trabaja como maestra de jardín de infancia. Natasha sonrió, mostrando claramente indiferencia. Pase lo que pase, la naturaleza humana no cambiará. Cuando era asesina. He oído hablar del aspecto de bruja de Rita. Y confirmar que esa era la verdadera personalidad de Rita. Dado que Rita ha olvidado quién es en realidad. Entonces debería ayudar a Rita a recordar. La batalla ha comenzado de nuevo. Rita recibió una patada directa. La patada arrasó una gran área de ruinas. El resultado fue en este momento. Otros 3 niños aparecieron repentinamente de detrás de las ruinas. Estas eran las 3 personas que se habían estado escondiendo durante el juego del escondite. Pero a Rita le aterrorizó. Rápidamente alzó al niño. Primero debes ponerte a salvo. Como resultado, Neitasa tuvo una buena idea. Dado que Rita ahora es maestra de jardín de infancia. Si se deshace de estos bichitos. ¿Se enfadará Rita y se convertirá en bruja? Rita quedó atónita y solo pudo huir. Pero aún así, era demasiado para ella, incluso con el niño. Y en este momento crucial. Daw apareció de repente. Al mismo tiempo. Jo también utilizó un bate de béisbol para lanzar la bomba hacia Natasha. En una explosión repentina y violenta. El grupo logró encubrir la fuga de Rita. Sin embargo, tras la explosión. Natasha parecía completamente ilesa. Por otro lado, necesitan proteger a los 3 niños. Varias personas. Solo podían esconderse detrás de los juguetes y las instalaciones del jardín de infancia. Afortunadamente, todos estos juguetes están fabricados especialmente y son muy resistentes. Es perfecta para la autodefensa. En cuanto moralidad terminó de hablar. Un destello de luz en el segundo siguiente. Partió directamente en 2 el edificio que tenían detrás. Bondad. Esta vez, el enemigo es verdaderamente monstruoso en fuerza. Los personajes principales se vieron obligados a huir aterrorizados. Natasha se sentía más feliz que nunca. Antes era un asesino, y debido a su fuerza excepcional. Derrota siempre fácilmente al otro partido. Su mayor deseo en aquel momento. Es posible encontrar uno. Juguetes que me mantienen jugando durante más tiempo. Parece estar disfrutando de este placer ahora. Sin embargo, a los personajes principales les fue mucho peor. Además de Rita. Los 2 de Daoje estaban exhaustos. Rita sabía que ya no podía seguir corriendo. Así pues, el niño fue entregado al templo taoísta. Al mismo tiempo, les dio instrucciones a ambos sobre lo que debían hacer a continuación. Nunca te acerques demasiado a ti mismo. Y en el momento en que pronunció esas palabras. Dao 2. La gente solo percibió que el aura de Rita había cambiado. Entonces, para asombro de todos. Rita agarró directamente el hermoso cuerpo de Natasha con su mano. Luego lanzó un puñetazo con el revés. Le dio una fuerte bofetada a Natasha en la cara. En este momento, Rita está protegiendo a todos. Ella desató oficialmente la forma de bruja que llevaba dentro. Los 2 se enzarzaron en un feroz combate en un instante. Gordon, también subdirector, salió del pasadizo secreto. Casualmente se encontraron con Dag y su acompañante. Díganle al grupo que se lleven rápidamente a los niños. Primero, ponte a salvo. En cuanto al lado de Rita. La batalla entre los 2. Ya no está a un nivel en el que puedan participar. Pero Dag simplemente les dijo a los 2 que se fueran primero. Quería quedarse atrás. Aunque probablemente no podría ser de mucha ayuda. Pero en realidad no quería que Rita se quedara sola. Luchando solo. La batalla en el otro bando estaba llegando a su fin. Tras una hora de lucha. Natasha estaba empezando a tener una crisis existencial. No importa cuántas veces derribó a Rita. Rita siempre se las arregla para levantarse ilesa. Es como una versión deformada de un juguete de bolitas. Aunque se ajusta a su deseo de algo que no se rompa. Características de los juguetes. Pero esta vez, no estaba jugando con el juguete. En cambio, vamos a arruinarlo. Hasta que lo derribaron al suelo. La sensación de incredulidad alcanzó su punto máximo. Sobre todo cuando ves a Rita, tienes que lidiar contigo mismo. Incluso había un atisbo de lástima en sus ojos.
Natasha se derrumbó por completo. Claramente sentía que Rita era del mismo tipo que él. Personas que solo pueden sobrevivir matando. ¿Por qué la gente así se autodestruye? Sorprendentemente, no estaba contento. En cambio, reveló una expresión lastimera. Esto influyó en sus valores. Comenzó a interrogar a Rita. Si estos asesinos no se puede encontrar sentido a la vida resolviendo los problemas de los demás. ¿Cuál es el sentido de sus vidas? Rita acaba de decir. Al final, no eran más que criminales. La felicidad no es algo que se pueda obtener tan fácilmente. O quizás el sentido de la vida. Pero incluso en el infierno, su mayor deseo seguía siendo vivir. Porque mientras vivas, existe la esperanza de recibir amor de los demás. ¿Cuál es, entonces, el sentido de la vida? Lo único que quieren es ser amados por los demás. La vida pasó fugazmente por la mente de Natasha como una linterna giratoria. Lo intenté. Lo que él quería no era un juguete indestructible. Sí. Solo quiero tener un amigo a mi lado. Pero ya es demasiado tarde para averiguarlo. Pero inesperadamente, en su lecho de muerte, un ligero calor rozó la mano de Natasha. Fue Rita quien dijo. Dilita también vio. Natasha es el mismo tipo de persona que era en el pasado. Si nos hubiéramos conocido en el pasado, quizás se hagan amigos. Y luego enseñar en un jardín de infancia como lo hago ahora. Aunque este trabajo puede ser realmente agotador a veces. Pero cuando me calmo, me doy cuenta de que seguía siendo muy feliz. Escuchando las palabras de Rita. Tenía algunas ideas. En esa idea de que el futuro podría ser realmente bastante bueno. Natasha volvió a cerrar los ojos. Mirando hacia atrás. Era un jardín de infancia que había quedado reducido a ruinas. Rita estaba tan exhausta que se desplomó. Sin embargo, no le importaba el agotamiento físico. Lo que más le preocupaba era. Esta vez, volvió a desatar su personalidad de bruja. Fue muy difícil reprimir ese pasado. Temía que las cosas continuaran así. Algún día volveré a ese tipo de pasado. La situación de estar solo. Pero justo entonces. En un grito de su propio nombre. La persona que compareció ante Rita fue Dagyua. Rita se quedó perpleja. Se levantó rápidamente y preguntó por qué los dos se parecían. Doug simplemente estaba explicando. ¿Acaso Rita no odia estar sola? ¿Cómo pudieron abandonar a Rita y luchar solos? Sentí como si mi corazón se hubiera conmovido en un instante. ¿Por qué no puedo contener las lágrimas? En este momento, Juan encontró una fotografía en Natasha. Parece ser el objetivo esta vez. Justo en ese momento, el director del jardín de infancia regresó de su viaje. Juan simplemente entregó las fotos a la directora del jardín de infancia. Pero el director no se esperaba eso después de ver a la persona de la foto. Un poco de color. Susurró, por fin está aquí. Vi a otra niña pequeña soplando un silbato. Apareció en el campus. Doug se sobresaltó. Lógicamente hablando. Debe conocer a todos los niños del jardín de infancia. Pero nunca antes había visto el rostro de la persona que tenía delante. La directora del jardín de infancia, Alina, recogió rápidamente al niño. Porque esta persona era precisamente el objetivo del asesino, Layla. También constituyen el grupo protegido más importante en los jardines de infancia. Posteriormente, el señor Sion se llevó a Leila de la comisaría. Doug también aprendió de Piqué. Leila parece haber estado siempre en el jardín de infancia. Establecer el escuadrón policial más fuerte. Atención individualizada. Yegwan. Tanto la directora como la subdirectora del jardín de infancia prestaban mucha atención a Leila. Así que lo supuso. Este jardín de infancia. Muy probablemente. Fue construida exclusivamente para proteger a Lyra. En otras palabras, Lyra trata a los criminales como recursos desechables. Llegaron incluso a utilizar a niños de familias ricas e influyentes como tapadera. Protegiendo figuras de talla mundial. Allende. La persona detrás de Natasha. Tras enterarse de que la misión había fracasado. Decidí tomar medidas personalmente. A sus ojos, Lyra es una llave especial. Debe obtenerse, y a los ojos de la directora, Alina. Lyra es alguien que necesita protección. En cuanto a Rita. Lo único que sabía era que proteger a los niños era suficiente. Por lo tanto, se desató una batalla por Leila. La guerra entre el Jardín de Infancia Negro y la Legión de Asesinos. Estaba a punto de suceder en un lugar donde alguien se parecía exactamente a Rita. Figura misteriosa.